Bueno, muchachos, tenemos un tema que son los aglutinantes pétreos. Es decir, hemos venido hablando de los materiales y nos hemos encontrado con que hay diferentes tipos de materiales, ¿sí? Hablábamos de tres clasificaciones en general. Una eran los materiales pétreos, otra eran los materiales poliméricos y otra eran los materiales metálicos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los materiales pétreos, pero en particular acerca de los aglutinantes pétreos. No todos los materiales pétreos son aglutinantes, solamente algunos materiales pétreos tienen esa característica de ser aglutinante. Entonces, ¿qué es un aglutinante pétreo? ¿Sí? Entonces tendríamos que definir qué es un aglutinante. Pues los aglutinantes pétreos son los aglutinantes que tienen origen en materiales o que se presentan en materiales de origen pétreo, ¿sí? Pero bueno, uno no podría definir un significado con la misma palabra porque quedaría indefinido. Entonces, ¿qué es un aglutinante? Un aglutinante es sencillamente un pegante, ¿sí? Es sencillamente eh, una sustancia que tiene la capacidad de unir, ¿sí? Básicamente. Entonces, vamos a ver acá, vamos a desarrollar esa idea, ¿vale? Entonces, los aglutinantes deben tener dos características para que sean aglutinantes. Característica número uno, que tengan adhesión, ¿sí? Adhesión. Y la característica número 2 es que tengan cohesión. Cohesión. Eso compone a un aglutinante. Entonces, ¿a qué se refiere la adhesión? Que sea capaz de unir dos productos. Un aglutinante que no es pétreo y que nosotros, que me imagino que la mayoría de todos nosotros hemos comido alguna vez en nuestra vida, porque los aglutinantes también se pueden comer, es la gelatina, ¿sí? Ustedes ven esos postres de gelatina en donde no sé si les ha tocado unos postres de gelatina que tienen otros cubitos de gelatina adentro o que tienen algunas cosas que flotan dentro de la gelatina. Pues la gelatina está siendo el medio aglutinante, o sea, está siendo el medio que mantiene junta esas cosas que tienen por dentro, que le han colocado por dentro. Entonces, para que sea un aglutinante tiene que tener dos condiciones: que sea capaz de adherir. Adherir quiere decir que sea capaz de unirse a otros materiales, ¿sí? A otros materiales, pero también tiene que tener cohesión. ¿Y qué es cohesión? Que sea capaz de adquirir cierta resistencia. Que sea capaz de adquirir resistencia. En el caso de los materiales pétreos, esa resistencia que adquiere generalmente es resistencia a la compresión, ¿sí? Generalmente es resistencia a la compresión. Entonces, si un material es capaz de unir, y no solo de unir, sino que adquiere resistencia, o sea, se vuelve resistente, definitivamente es un aglutinante, ¿vale? Hay, digamos que dos maneras de que los aglutinantes funcionen, los aglutinantes en general, no solo los pétreos, los aglutinantes en general. Una manera es por procesos químicos y la otra manera es por procesos físicos. Por procesos químicos es una reacción química que generalmente es irreversible, o sea, no la podemos devolver. Y cuando es procesos físicos es reversible, es decir, tiene la posibilidad de echarse para atrás, de devolverse. La mayoría de aglutinantes se encuentran en este rango, en este de acá, y funcionan por acción química. Muy pocos funcionan por acción física, especialmente los pétreos. Los pétreos funcionan por acción química, ¿de acuerdo? Eso hace que tengan mayores resistencias,
eso hace que tengan mayor durabilidad, eso hace que rápidamente adquieran estas propiedades de resistencia y de aglutinación, de unión, y que sean moldeables, que se les pueda dar forma. Generalmente esas 4 características las cumplen los aglutinantes pétreos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 4? Que adquieran mayores resistencias, que sean durables, que adquieran rápidamente sus propiedades y que sean moldeables o trabajables, también se conoce con ese término. Bueno, entonces, como la mayoría de ellos tienen reacciones químicas, cuando son químicas, pues aparecen 2 posibilidades, o aparecen 2 estados, no 2 posibilidades, 2 estados, ¿sí? Entonces estos son los estados. Entonces generalmente aparece un primer estado, que es el estado de fraguado, y luego aparece un segundo estado, que es el estado de endurecido. Entonces, en el fraguado resulta que ¿qué es el fraguado? Es cuando el aglutinante pasa de un estado pastoso a un estado sólido, ¿sí? O sea, él está en un estado pastoso, fluido, en donde se puede colocar en un molde, se le puede dar la forma que usted quiera, y con el transcurrir del tiempo, ahí hay 2 factores básicamente, que son el tiempo, y la temperatura también influye, pasa a estado sólido, ¿sí? Cuando pasa a estado sólido, es decir, cuando está fraguando pasa a estado sólido, pero no necesariamente tiene que volverse como una roca, simplemente ya se está solidificando. ¿Qué es el endurecido? Es, una vez estando en estado sólido, él empieza a aumentar. El endurecido es un aumento de la resistencia mecánica. Yo no sé si ustedes han visto cuando uno hace algo con cemento, puede ser un mortero, digamos para reparar una pared o algo así, él se solidifica, ¿verdad? Él se vuelve sólido, adquiere ya la forma definitiva, pero si uno lo empuja con el dedo, él se deforma. Entonces ahí ya está fraguado, pero no está endurecido, apenas está empezando a endurecer. Cuando él empieza a endurecer, ya empieza a resistir esfuerzos, o sea, ya empieza a resistir que usted lo presione y no se deforme. Si le hace la presión muy duro, entonces se deforma. Entonces hay diferentes tiempos. Para el fraguado, por ejemplo, hay unos tiempos, y para el endurecimiento hay otros tiempos. De hecho, esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos del cemento, del mortero o del concreto, ¿sí? Aquí estamos hablando en general de los aglutinantes pétreos. Recuerden que aglutinantes pétreos no necesariamente es solo el cemento. Nosotros tenemos la cal, tenemos el yeso, tenemos el cemento, ¿sí? Y hay otros, pero estos son los más utilizados. ¿Qué más les puedo contar acerca de los aglutinantes? Bueno, hay 2 clases de aglutinantes. Vamos a mover un poquito por acá. Hay 2 clases de aglutinantes. Entonces, las clases de aglutinantes, y se clasifican por su, digamos, por su acción, o sea, ¿qué hace que el aglutinante se convierta en un aglutinante? Entonces, se dividen en 2 y son aglutinantes aéreos, esos son unos, y los otros son los aglutinantes hidráulicos. Entre los aglutinantes aéreos e hidráulicos, ¿cómo se define? Entonces, los aglutinantes aéreos son aquellos que en presencia del aire,
presencia del aire, generalmente por acción del oxígeno, en presencia del aire, desatan su reacción aglutinante. Y los hidráulicos son los que en presencia del agua son los que desatan la acción aglutinante, ¿sí? Esto no quiere decir que en los aglutinantes aéreos, por ejemplo, solamente se necesite aire. No, en el aglutinante aéreo, por ejemplo, hay unas cales que uno les echa agua y ellas no reaccionan si no son aéreas, ¿sí? Si no están en presencia de oxígeno. Entonces, por ejemplo, bueno, veámoslo más acá, más en detalle. ¿Qué aglutinantes aéreos tenemos? Tenemos, por ejemplo, la cal es uno de ellos, el yeso, y unos cementos de contacto. Cementos de contacto. Como aglutinantes hidráulicos tenemos el cemento Portland, el cemento que nosotros conocemos, el tradicional. Tenemos la cal hidráulica. El yeso también podría a participar acá, pero no, es más aéreo y ahorita les explico por qué. Bueno, entonces hablemos un poquito, ya para salir acá de esto y para tener ejemplos más tangibles, hablemos un poquito de la cal. Entonces la cal, tenemos dos tipos de cal. Hablemos de la cal. Entonces la cal es básicamente un óxido de calcio que se saca de una roca calcárea. Sí, el origen de la cal es una roca calcárea. Entonces, como vimos en la clase pasada, casi que todos nuestros materiales vienen de la naturaleza. La cal se saca de una cantera, pero bueno, hay dos tipos de cal: la cal viva y la cal apagada. La cal viva es una cosa loquísima. La cal viva es la cal que se saca de la cantera y se hacen unas fosas, o sea, unos huecos en la tierra en donde usted echa esa cal. Si digamos, vamos a suponer que la cal es de otro color, usted echa esta cal acá, una cantidad de cal, y luego desde lejitos, porque la reacción es bastante explosiva, viene aquí un personaje con una manguera y le echa agua a esa cal. Digamos que tiene una manguera, le echa agua a esa cal y esta cal reacciona de manera muy explosiva. Entonces ella empieza a botar humo a temperatura, tiene una reacción exotérmica. La temperatura sube a 150 grados centígrados, puede quemar a cualquiera, y una vez sube la temperatura aquí, su volumen se duplica, el volumen de cal se duplica. Eso hace que la cal viva no se pueda utilizar en obra. O sea, una cal viva en obra es absurdo pensar que la vamos a utilizar. Entonces ya una vez sucede ese proceso, esto que queda, la cal con el volumen más grande y ya sin temperatura, se llama cal hidratada o cal apagada, ¿sí? Se llama cal hidratada o cal apagada. Esa cal apagada es la que se utiliza en construcción, ¿sí? Porque ya pues se puede utilizar y no tenemos una reacción tan violenta. Entonces, la cal hidráulica, o sea, la cal que es aglutinante hidráulico, esta cal de acá, la cal hidráulica es un carbonato de calcio. Carbonato de calcio. También tiene hidróxido de calcio y algunos minerales más, ¿sí? Mientras que la otra cal, la cal aérea, hay una cal que es aérea, esta de acá, solamente tiene hidróxido de calcio, ¿sí? Hidróxido de calcio.
La cal aérea se consigue en forma de polvo. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta cal hidratada nos quede en forma de polvo? Pues aquí la llenamos de agua y esto queda como pastoso, ¿sí? Entonces, para saber exactamente cómo hidratar la cal, cómo apagarla, entonces pues hay unos químicos que te pueden decir exactamente cuánta cantidad de agua le debes echar a la cal para que la cal se hidrate, pero que con esta temperatura se evapore el agua. Entonces la cal queda en polvo, ¿sí? Y en polvo es que se comercializa esa cal. O sea, esa cal la consigues en bultos, ya en polvo. Y ya es una cal hidratada. Pero que sea hidratada no quiere decir que sea hidráulica. La cal hidratada es la cal que se puede trabajar. Pero esa cal hidratada puede ser hidráulica o puede ser aérea. ¿Qué pasa con la cal aérea? La cal aérea es una cal que se debe mojar para que funcione, ¿sí? Pero si no hay aire, si no hay presencia de oxígeno, por más que la moje, ella nunca se endurece. Entonces, por ejemplo, en pisos, la cal se utiliza como pegante, como mortero de pega. Entonces, usted tiene un piso, ¿verdad? Digamos una losa, y usted quiere colocar encima una baldosa. Usted entre la baldosa y el piso necesita un aglutinante, un pegante. O sea, usted necesita acá un mortero de pega y a veces se utiliza la cal. Yo no puedo utilizar esta cal, la cal aérea, porque es que aquí no le va a dar aire a la cal, ¿sí? Y muy probablemente no va a fraguar bien. Entonces, en estos casos se utiliza más bien las cales hidráulicas, que la reacción se completa con agua, no necesita la presencia del oxígeno, ¿sí? ¿Dónde se puede utilizar la cal aérea? Entonces, tenemos el caso de los muros. Digamos, ustedes tienen un muro, muy probablemente el muro está hecho con ladrillos y tendrá un revoque, ¿sí? Entonces tiene usted su murito con ladrillos. Hagan un acto de fe que eso es un ladrillo, hacemos un acto de fe que este es otro ladrillo y así sucesivamente. Ladrillos huecos, ¿no? Y este ladrillo, una vez usted hace el muro de ladrillo, usted lo tiene que revocar, tiene que echar aquí un revoque o friso. Generalmente, antiguamente se utilizaba la cal para eso, ya no se utiliza mucho para eso, pero bueno, de todas maneras es una función que se puede suplir con la cal. Entonces, uno lo que hace es que utiliza esa cal acá, perdón, lo borré, utiliza esa cal acá, en este lado de la pared para crear el revoque. Como ese revoque, aquí para ese revoque utiliza la cal hidráulica. ¿Por qué? Porque el revoque va a quedar tapado. Después del revoque viene un paño muy fino, que se llama estuco. Ese estuco ya se puede hacer con la cal aérea. ¿Por qué? Porque el estuco va a quedar en contacto con el aire. Al quedar en contacto con el aire, él fragua muy bien. La ventaja del estuco de la cal aérea es que es demasiado plástico, es muy fácil de usar. O sea, usted lo esparce con una llana de una manera muy fácil, tiene mucha plasticidad. Este no tiene tanta plasticidad, entonces este se puede utilizar muy bien para generar la última capa de revoque, que es un estuco. Y digamos que esas son como las diferencias entre los dos, entre el plástico, entre el hidráulico y el aéreo. Bueno, dejemos ahí y pasamos a otro video.